Buenos días. Vamos a ver un tema que se llama Documentos de la Iglesia Católica, Concilio Vaticano II. Pero, ¿qué es un concilio? ¿Quiénes lo forman? ¿Quién es el magisterio de la Iglesia? Jesús, cuando vino a este mundo a formar la Iglesia, el pueblo de Dios, el escogido, el elegido, tuvo que encargarle esa misión a un hombre. Él sabía que pronto regresaría al Padre. Jesucristo no hacía nada sin antes hacer oración. Seguramente en esas oraciones que hacía muy de mañana, le pedía a Dios nuestro Padre, le revelara el nombre del hombre a quien él le confiaría esa obra tan importante que acababa de iniciar. Esa obra que se encargaría de salvar las almas de todas las generaciones. Y escogió a Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto se lo dijo a Pedro en Mateo 16:18. Desde ese momento, Pedro es el que va a tener la responsabilidad de guiar al pueblo elegido. Pero también Pedro algún día iba a regresar también al Padre. Por lo tanto, de ahí es que los papas son los sucesores de los apóstoles. Y Jesucristo les dio ese poder. Desde ahí, desde ese momento, el magisterio de la Iglesia es el encargado de guiar al pueblo de Dios, de velar para que esas almas no se pierdan. Entonces tenemos tres pilares muy importantes en nuestra fe. La tradición, como nos dice el Concilio Vaticano II en Dei Verbum capítulo 2, número 8. Las Sagradas Escrituras. Y por último, el magisterio de la Iglesia, que también en el Concilio Vaticano II nos habla de esas dos. La tradición, que es el conjunto de enseñanzas que recibieron los apóstoles de viva voz del mismo Jesucristo o les fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Las Sagradas Escrituras, ya que es la palabra de Dios escrita, consignada bajo el poder del Espíritu Santo, y existe mucha y mutua relación entre las Sagradas Escrituras y la tradición que viene de los apóstoles. Esta tradición y esta palabra fue confiada por Pedro y después por los sucesores, que son los apóstoles. Y ahí es el tercer pilar, el magisterio de la Iglesia, porque es confiada en ella para que ese magisterio con autoridad la ejerza en el nombre de Jesucristo. Este magisterio no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando solamente lo que le ha sido confiada por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo. La Iglesia o el magisterio la oye, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad. Y ese es el único depósito
donde la fe es cierta, es verdadera, porque Dios se la confió. Las Sagradas Escrituras y el magisterio de la Iglesia, por designio de Dios, están entrelazadas y unidas para que juntos contribuyan eficazmente a la salvación de las almas. La Iglesia es la encargada de proteger al pueblo de Dios, de garantizarle una profesión sin error, una fe auténtica. Ese oficio está encaminado para velar por ese pueblo, para que permanezca en la verdad. El magisterio de la Iglesia, por lo tanto, tiene una especial asistencia de Dios, es infalible. ¿Qué quiere decir infalible? Sin error en su enseñanza. Para que cumplan este servicio, Cristo les dio a los pastores el carisma de la infalibilidad en cuestiones de fe y costumbres. Esto significa que por la ayuda especial que tiene del Espíritu Santo, el Papa y los obispos, en comunión con Él, no pueden equivocarse. Cuando dicen algo en materia de fe o de moral. ¿Pero qué es un concilio? Bueno, un concilio es una asamblea que convoca el Papa para debatir asuntos importantes referentes a la doctrina y la disciplina de toda la Iglesia. Tiene que ser convocada por el Papa. Y para que tenga valor, tiene que estar presidida por él. Eso quiere decir, tiene que estar presente o delegar a algunos obispos. Y todas las decisiones que ahí se tomen, tienen que aprobarlas el Papa. El primer concilio fue en Jerusalén. Nos dice en Hechos de los Apóstoles 15, del 7 al 21, que por aquellos días había mucha discusión sobre si aceptar o no a los que no estaban circuncidados, entre otras cosas, ¿verdad? Pero Pedro, al ver ya que se estaban portando muy exigentes, convocó a este concilio, que se le conoce como el primer concilio o el concilio de Jerusalén, y fue por el año 50. Han existido 21 concilios ecuménicos en la Iglesia. Este Concilio Vaticano II ha seguido las huellas del Concilio Vaticano I, que enseña y declara que Jesucristo es el eterno pastor. Él mismo fue enviado por el Padre. Por eso Él enviaba a los apóstoles. Y como recordamos, los sucesores de los apóstoles son los papas. El último concilio que es el que nos rige es el Concilio Vaticano II. Este concilio fue convocado en 1962 por el Papa Juan XXIII. Era conocido como el Papa Bueno. El 11 de octubre de 1962. La segunda reunión, que fue hasta el año de 1963, ya fue convocada por el Papa Pablo VI el 29 de septiembre, pues el Papa Bueno había fallecido. La última sesión de clausura fue en el año de 1965. Si nos damos cuenta, fueron 3
largos años de debatir y de proponer las leyes que iban a regir al Concilio Vaticano II. ¿Y cuál es la característica principal del Concilio Vaticano II? Fue de renovación y tradición. ¿Qué quiere decir renovación y tradición? Tradición, sin dejar de lado las Sagradas Escrituras y la enseñanza de los apóstoles, y de renovación porque lo que en ese momento estaba desviando de la iglesia a sus fieles. Si se fijan, en ese tiempo había muchas herejías. Entonces, el Papa Juan XXIII, el Papa Bueno, convoca a este concilio. Este concilio ha sido el más grande en cuanto a asistencia ha tenido, pues el primero, que fue en Nicea, en el año 325, solamente acudieron un poco más de 300 obispos. En cambio, en este Concilio Vaticano II asistieron más de 2.500 obispos. Venían de todos lugares, de Asia, África y Oceanía. El Concilio Vaticano II está dividido en 16 documentos, 4 constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones. Las 4 constituciones: la primera, Dei Verbum. En este documento se expone claramente la doctrina sobre la divina revelación y sobre su transmisión. Lumen Gentium. Ahí nos señala claramente el Concilio Vaticano II cuál es la misión de la Iglesia. Sacrosanctum Concilium. Habla sobre la liturgia, cómo debemos llevar la Eucaristía, los ciclos litúrgicos y la manera que debemos llevar la Santa Misa. Gaudium et Spes. Habla sobre la pastoral de la Iglesia y en el mundo actual. Los 9 decretos. Christis Dominus, sobre el misterio pastoral de los obispos. Presbyterum Ordinis, sobre el misterio y la vida de los presbíteros. Optatum Totius, sobre la formación de los sacerdotes. Cuántos años deben estar en el seminario y qué es lo que deben aprender o entender. Perfectae Caritatis, sobre la adecuada renovación de la vida religiosa. Apostolicam Actuositatem, sobre el apostolado de los laicos. Estos están en latín, por eso son medios difíciles de decir. Orientalum Ecclesiarum, sobre las iglesias orientales católicas. Agentes Divinitus, la actividad misionera de la iglesia. Unitatis Redigentratio, sobre el ecumenismo. Intermirifica, aquí habla o pone claramente cómo debe comportarse los medios de comunicación social en cuanto a la iglesia se refiere, o lo que la iglesia transmite sobre estos medios de comunicación. Las 3 declaraciones. Dignitatis Humanae Libertad, habla sobre la libertad religiosa. Gravissimum Educationis, sobre la educación cristiana, cómo deben estar las escuelas que forman cristianos
en cuanto a la educación religiosa y de conocimientos. Nostra Aetate, sobre la relación de las iglesias con las religiones no cristianas. También han existido reuniones a nivel continental. Esas conferencias se llaman conferencias episcopales y en Latinoamérica ha habido varias. La primera conferencia general del episcopado en Latinoamérica fue en Río de Janeiro el 17 de julio de 1955. Si se fijan, en esta conferencia aún regía el Concilio Vaticano II. Ya la segunda conferencia, que fue en Medellín en 1968, ya era bajo la luz del Concilio Vaticano II. Estas conferencias han servido para desmenuzarnos muy bien lo que es el Concilio Vaticano II, y todas estas han venido a tener una plenitud en la última conferencia, que es en Aparecida, la más reciente en Río de Janeiro. Pero la segunda, como les decía, fue en Medellín en 1968. La tercera fue en Puebla. En Medellín, el Papa quería que el pueblo de Dios en Latinoamérica iniciara una nueva etapa, una autoconciencia de la iglesia y el compromiso que teníamos para evangelizar. Esta conferencia fue convocada por el Papa Pablo VI, porque recuerden que ya había fallecido el Papa Bueno. La tercera conferencia fue en Puebla y habían pasado 11 largos años de la segunda conferencia. Esta conferencia fue en Puebla de Los Ángeles, en México, y estuvo presente el Papa del 28 al 13 de febrero en el año del 79. La cuarta conferencia fue en Santo Domingo, el 12 de octubre de 1992, 13 años después de la de Puebla y 500 después de la llegada de la fe a nuestro continente. El Papa Juan Pablo II inauguró esta cuarta conferencia general en la capital de la República Dominicana. La ocasión y el lugar tenían una clara intención: celebrar el 5º centenario del inicio de la evangelización y desde ahí impulsar una nueva evangelización. Por último, la quinta conferencia fue en Aparecida, que les digo es la más reciente, y que de ahí los obispos han hecho un programa para desmenuzarnos este Concilio Vaticano II. Esta quinta conferencia fue en Aparecida, en Brasil. Esta conferencia se llamó Latinoamericana y del Caribe. El Papa Benedicto XVI convocó en esta ocasión del 13 al 31 de mayo de 2007. Él estuvo presente del 9 al 13. En esta ocasión reflexionaron el tema discípulos y misioneros y tomaron de la cita bíblica Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Los obispos reunidos en esta conferencia
querían impulsar a una nueva evangelización. Recuerden que siempre la característica de los concilios son de renovación. En Aparecida no podía faltar esta renovación de la acción en la iglesia, iniciar una nueva etapa pastoral en las actuales circunstancias históricas marcadas por un fuerte ardor apostólico y un mayor compromiso misionero para proponer el Evangelio de Cristo como a la verdadera vida de Dios. Si recuerdan, en ese tiempo se desataron muchas leyes en las políticas de varios países. Empezó a legalizarse el aborto, después le siguió con el casamiento entre los homosexuales. Los papas, el papa y los obispos, viendo todo esto, deciden reunirse, porque recuerden que es el deber de ellos velar por el pueblo de Dios para que no se desvíen y que vuelvan nuevamente al redil. También existen documentos pontificios que son muy importantes, ya que todos tienen como autor al Papa. Existen cartas encíclicas, epístolas encíclicas, constitución apostólica, exhortaciones, cartas apostólicas, bulas y breves y más. También, siguiendo las huellas del Concilio Vaticano II, han surgido para nuestro conocimiento en la fe libros que son muy importantes para nosotros los católicos comprometidos y los que nos dedicamos a la catequesis. Todos debiésemos de conocer estos libros. Y el primero que no debemos dejar de lado es la Biblia. Pero los libros que han salido a través del Concilio Vaticano II es el Catecismo de la Iglesia Católica, el Directorio General para la Catequesis, y todas tienen autoridad porque han sido exhortados por el Papa Juan Pablo II. También con esa misma autoridad que él ejerce, en 1983 promulgó el derecho canónico en Roma el 25 de enero. Aquí están las leyes eclesiales, normas, estatutos y reglamentos, hasta lo jurídico de la iglesia, es decir, deberes y derechos. Todos debiéramos conocer por lo menos, como les decía, el Catecismo de la Iglesia Católica y el Directorio General de la Catequesis, y por lo menos por curiosidad saber qué nos dice el derecho canónico. Y eso es lo que en sí encierra los documentos del Concilio Vaticano II. Gracias.